No se está grabando. Bueno, vamos a empezar. Hola, bueno, pues para comenzar, mi nombre es Regina Niño Jasso. Yo soy la encargada de realizar la entrevista. La finalidad de ella es obtener la mayor información sobre de qué manera el estrés laboral afecta el rendimiento de los empleados. Primero me gustaría saber un poquito de usted, cómo se llama, a qué se dedica y hábleme un poco de usted, por favor. Ok, bueno, yo siempre hablo sin tapujos. Pedro, que fue quien me invitó a participar acá, que es un amigo, me conoce. Y yo me dedico actualmente a la labor de la obra, de la construcción, pero mi profesión o mi formación académica va desde lo teológico. Tengo un bachiller en teología, tengo una licenciatura en psicología, tengo un diplomado en filosofía. Y actualmente curso un posgrado en clínica psicoanalítica. Ok, muy bien. Mucho gusto, Martín. Bueno, la entrevista se divide en 5 subtemas, pero vamos a empezar por el estrés laboral. Claro. La primera pregunta es, ¿cómo podría definir usted el estrés laboral? O sea, ¿qué es? ¿Cómo puede detectarse? ¿En qué ocasiones puede presentarse? Una definición general de lo que es el estrés laboral, por favor. Sí, bueno, también pensaba yo en partir de lo general. Y para no caer en ambigüedades, pues quise recurrir a la definición más próxima que nos ofrece el Internet, pues para estar algo en sintonía. Y la definición que el Internet da acerca del estrés general es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Entonces, pues el estrés se manifiesta en el cuerpo como un síntoma, ¿sí? Y esto es lo interesante que creo que es donde, desde el punto psicoanalítico, la formación que yo tengo, es donde Freud pone el énfasis, donde el cuerpo también habla. Y el cuerpo manifiesta esto que a veces no sabemos con palabras decir, ¿sí? Esas situaciones que nos sobrepasan. Acá en el contexto que estamos hablando del trabajo, bueno, hay una situación, como dice la definición general del estrés, que sobrepasa el rendimiento del individuo. Y este estrés pues se puede generar a través de los síntomas más comunes que todos hemos escuchado, como el insomnio, una fatiga constante, migrañas, y complicaciones cognitivas para la atención, para la retención, para la memoria, ¿sí? Un cansancio también que se manifiesta tanto en lo anímico como en lo físico. Y eso sería como que la definición más general acerca del estrés general y también en el trabajo. Okay. Pasamos con la segunda pregunta, que es cómo afecta el estrés laboral en los empleados. O sea, ¿cuáles son los síntomas más comunes que pueden identificar? Uh-huh. Esa pregunta se me hace bien interesante porque dice, ¿cómo afecta a los empleados? ¿Sí? Entonces yo quisiera saber si esta pregunta realmente emite una preocupación sobre el empleado. Desde nuestra formación se nos dice que el sujeto tiene que estar en condiciones de gozar, de amar y de trabajar para que sea un sujeto, por así decirlo, feliz, funcional, ¿sí? Entonces, para las empresas o para el sistema en el que vivimos, que es el neoliberalismo y el sistema capitalista, hay que recalcar algo, que a este sistema y a este sistema industrial le importa de estas tres cosas solamente una del individuo. No le importa si el sujeto está en condición de amar, no le importa si el sujeto está en condición de gozar de lo que hace, a él solamente le importa que esté en condición de trabajar, ¿sí? Y entonces aquí es donde el sujeto es visto como una ficha de reemplazo. Si no está en esta condición, en esta calidad, simplemente se le reemplaza como una pieza de un engranaje por otra para que la maquinaria de esta superestructura ir funcionando. Entonces, ¿cómo afecta al empleado? Pues lo afecta de diversas formas y en diversas áreas. En psicología se conoce un mecanismo de defensa como el desplazamiento. ¿Qué pasa en el desplazamiento? Bueno, pues que el trabajador a veces
A veces cuando se describe un puesto de trabajo, se le agrega capacidad para trabajar bajo presión. Ahí nos está diciendo la empresa, no sabe, no tiene una buena logística para sobrellevar sus actividades, y que quien va a llevar la responsabilidad de esta mala logística, ¿quién va a ser? El trabajador, que sepa trabajar bajo presión, o sea, que tenga un gran índice de tolerancia sobre el estrés. ¿Quién se lo va a provocar? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no creamos las posibilidades para que él pueda trabajar de una manera cómoda, adecuada en su ambiente laboral. Entonces esto produce tensión, ¿sí? Que se puede manifestar también como enojo, pero el empleado no se puede molestar con su jefe. Si le dice, te tienes que quedar una hora más, o sea, eso se traduce como ponerse la camiseta, que son los memes actuales, ¿sí? Y el presidente de nuestra nación lo ha dicho, que estos memes contienen una sabiduría ancestral, y sí, o sea, contienen un conocimiento muy amplio. Entonces pasa esto, el trabajador se siente sobrepasado, ¿sí? Y entonces él no se puede manifestar abiertamente enojado con su jefe, pero llega a su casa y en el plano más común, la esposa le dice, te acabo de preparar tu cena favorita. ¿Y cómo reacciona el individuo en una situación así? Pues molesto. Y la esposa se queda desconcertada. Bueno, pues ¿qué hice? Y después la esposa va y se desquita con el hijo. Y el meme dice, y después el hijo va y se desquita con el perrito. O sea, ¿de qué manera afecta al trabajador un ambiente laboral estresante? Bueno, pues lo puede afectar en múltiples áreas, en su vida anímica, en su vida emocional, en su capacidad y habilidad también para relacionarse, ¿sí? Entonces también puede verse afectado el ambiente laboral, el ambiente de pareja, el ambiente con los hijos. Y entonces creo que eso fue algo que quedó bien evidenciado ahora con esta pandemia y con este recluimiento en el hogar, sí, donde los índices de violencia intrafamiliar aumentaron casi un 60-70%. ¿Por qué? Porque se estaba generando un sobreestrés que las personas no sabían cómo sobrellevar y se manifestaba en una violencia intrafamiliar. Entonces, ¿de qué manera afecta? De múltiples maneras, pero estas son como que las más comunes y también las más graves. Ok, muy bien. Gracias. Vamos con la tercera pregunta, que es, ¿cómo se puede evitar el estrés laboral? ¿Qué ambiente laboral debe hacer, o sea, debe haber para evitarlo? ¿Qué papel juegan los jefes? O algo así. Sí, bueno, ya hablar de qué papeles se puede, qué funciones, qué actividades se puede hacer para tratar de reducirlo. Bueno, esto incluso es una situación que sobrepasa incluso a las empresas mismas y a los directivos. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró desde el 2018 que en México ya había un estado de alerta, ¿sí? Porque estos sistemas de trabajo, México tiene la jornada más larga de trabajo mundial, ¿sí? Entonces, esto estaba produciendo en el individuo dos enfermedades que se les conoce como las enfermedades del siglo, que son enfermedades neuronales, que es la depresión, es la ansiedad y es el estrés. Son esas tres enfermedades como que las enfermedades se podría decir de moda. Entonces, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud para tratar de atajar esta situación? Bueno, crea una nueva norma, ¿sí? En el trabajo, que es norma 035. Y esta norma, el subtítulo es prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces, esta norma, ¿qué intenta hacer? Es atajar esos factores de riesgo que pueden suscitar en el trabajador un índice de estrés alto. Entonces, aquí donde desde el 2019, todas las empresas, no, desde el 2020, todas las empresas, era requisito que se estuvieran capacitando en él. Y a partir del 2021 ya era obligación que todas las empresas estuvieran calificadas en esta norma 035 para atajar estos problemas. Entonces, aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿por qué tiene que intervenir la Organización Mundial de la Salud en las empresas? Bueno, porque las empresas no estaban gestionando sus labores. Y no estaban gestionando bien sus labores, producto de esto que era que los trabajadores estaban produciendo
grandes índices de estrés. De hecho, ¿cómo se llama este periódico? Se llama El Universal. El Universal sacó una nota donde define a México como el rey del estrés laboral. O sea, en México dice el 46%, o sea, casi la mitad de la población mexicana padece de estrés laboral, pero dice de trabajos formales. O sea, sabemos que en México también hay mucha corrupción acerca del trabajo, hay muchas personas que trabajan de manera externa, ¿sí? Entonces que no están dentro del sistema. Entonces, a esos no los cuenta. Entonces, de los únicos que están dados de alta ante este sistema, dice el 46. O sea, estamos diciendo que si se toma en cuenta todas las personas que trabajan, podemos decir fácilmente que el 70% de la población mexicana que trabaja, que labora, sufre de estrés. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer en esta situación? Bueno, pues es una situación muy, muy, muy compleja. Muy compleja, ¿por qué? Porque tiene que ver con todo este sistema industrializado que estamos hablando, tiene que ver con esta ideología que promueve eh, el sistema capitalista, el neoliberalismo, y de aquí surge un concepto que se llama el multitasking. Ustedes son estudiantes, ¿sí? Y me imagino que conocen y están relacionados con el término. Y hoy en día en el campo laboral, el multitasking, o sea, la multitarea, es un requisito que se le exige a todo profesionista. O sea, que el profesionista sepa hacer más allá de su profesión y que tenga la habilidad de sobrellevar o hacer al mismo tiempo más de una actividad a la vez. Entonces esto en nuestro sistema industrial se ve como un progreso en el ámbito laboral, pero si lo vemos en retrospectiva o en un panorama más amplio, el multitasking, dice Byung-Chul Han, no es un progreso de la sociedad industrial, sino un retroceso hacia estadios primitivos o animales. El multitasking, dice él, está totalmente desarrollado en el ámbito natural. Mira, te pongo este ejemplo. En la selva, los animales se rigen por una ley. ¿Cuál es esta ley por la que ellos se rigen? La ley del más fuerte. ¿Sí? Bueno, entonces ahí pasa algo. Que mientras un animal, supongamos la hiena, se está devorando a otro animal, al mismo tiempo que está comiendo, no puede disfrutar de su comida porque se tiene que estar cuidando al mismo tiempo de que Del otro de cazador. no ser comida. ¿Sí? Bueno, entonces los leopardos y todos estos animales, mientras están dormidos, apenas oyen el menor ruido y ¿qué hacen? Se despiertan, porque hay un instinto en ellos que los ponen alerta, o sea, ya pueden conciliar el sueño. Entonces yo te digo, estos no son síntomas muy similares a los que presentan hoy los humanos en su vida laboral. O sea, salen del trabajo, pero en realidad no salen del trabajo, o el trabajo no sale de ellos. Ellos llegan a la casa y cuando quieren dormir, o sea, una labor muy natural de ellos, intrínseca, no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque recuerda que dejaron ciertos pendientes que el jefe les está exigiendo hacer. O sea, es como el leopardo, que mientras quiere dormir, apenas escucha el menor ruido y se despierta y ya no puede dormir. Entonces, por eso se generan estos estresores y estos índices de estrés, vaya la redundancia, en los individuos. Entonces, ¿qué debería de hacer la empresa? Primeramente, uno, ser más humanista, o sea, poner al humano, o sea, al trabajador, en el principal lugar, ¿sí? Saber que sin el humano, o sea, que es su principal capital, ella no podría hacer nada, ¿sí? Entonces deberían de tener políticas internas y externas también más humanitarias, que vieran o le dieran más privilegios en un sentido amplio y de la palabra al trabajador, siendo que de ellos, del trabajador, depende, por así decirlo, sus ganancias y su capital. Y esto es algo que nunca pasa. Si pusiéramos una pirámide, diríamos que el último en esa pirámide es el trabajador, siendo que la empresa necesita del trabajador, pero no le da su lugar al trabajador, no se preocupa por él en el sentido de promover un ambiente laboral que sea propicio para él. ¿Sí? No digo que no las hagan las empresas, pero la mayoría de ellas no funcionan de acuerdo a estas políticas. Sí, concuerdo con usted. Bueno, vamos con la cuarta pregunta, que es,
manejo adecuado al tema del estrés en el ambiente laboral. Cómo hablar con los empleados, qué decirles o qué no decirles. Como jefe, ¿qué se debe hacer en estos casos? Como jefe, bueno, yo no soy jefe, sería un caso hipotético, pero como jefe creo que ellos, me imagino que si hablamos de estrés en el trabajador, me imagino que los primeros que lo padecen son los jefes, porque ellos son los que cargan con el paquete grande, o sea, con la responsabilidad. ¿Sí? De hecho, si habláramos de literatura, nos vamos a encontrar en la literatura un tema muy extendido, sobre todo en la literatura de las ventas, de la industria, del capital. Y ese tema muy difundido es precisamente el estrés. ¿Sí? Voy a poner como referencia dos libros de esta clase de literatura. Uno se llama El monje que vendió su Ferrari y el otro se llama La paradoja de liderazgo. Y estos dos libros concuerdan en algo, tienen algo en común, que sus autores fueron personas muy exitosas en el ámbito profesional y en el ámbito económico. Llevaron sus empresas a la cúspide, ¿sí? Del sistema capital, pero ¿a costa de qué? A costa de perder su familia, a costa de perder su salud mental, a costa de perder su salud física y a costa casi de perder su vida. Si nosotros hiciéramos un estudio de este tipo de literatura, nos vamos a encontrar con algo que no nos asombraría a nadie, ¿sí? Que es que todos los directivos de empresas y ejecutivos padecen un índice muy alto de estrés. Índice que les lleva a perder a veces lo primordial. Sí, Carlos Slim, que es un magnate en el sentido económico, daba un consejo, se le entrevistaba y le decían, oiga, ¿por qué usted si es el hombre rico del mundo o el segundo en ese entonces era más rico? Decían, porque tiene una casa muy pequeña, o sea, porque se sale de la norma de que los multimillonarios tienen casas o mansiones muy, muy grandes, dijo él, porque de nada me serviría a mí tener una casa muy grande, donde ni siquiera como familia nos viéramos. Entonces yo lo que procuro con mi casa pequeña es que todos estemos unidos. Y entonces él dice aquí, el éxito es la familia, porque si fracasas en la familia, has fracasado en todo. Entonces ese es un consejo que deberían de adoptar los jefes y, y de ahí ir para crear políticas también. Entonces me fui un poco, ¿cuál era la pregunta? Los jefes, ¿qué harían? ¿Qué deberían de hacer los jefes? Ah, bueno, poniendo el ejemplo, yo no soy jefe, pero ¿qué deberían de hacer ellos? Ellos partiendo de su ejemplo. Si yo padezco esto, es muy probable que también mi trabajador lo padezca. Y entonces aquí se aplica la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti mismo. Si yo sufro de esto, si yo sé lo que es llegar con cansancio y aún así no poder dormir, si yo sé lo que es tener como jefe con un capital amplio el platillo más delicioso en mi mesa y ni siquiera poder disfrutar de él por todos los problemas que traigo en la mente, de ahí debería partir mi actitud ante el otro, ante el prójimo, que seguramente parece lo mismo que yo y en condiciones más complicadas porque él no tiene ese platillo, él no tiene esa cama de lujo. Entonces, imagínate, si yo en una cama que a lo mejor me da hidromasajes o lo que sea, no puedo conciliar el sueño, imagínate él, imagínate yo que puedo pagar una psicoterapia para sobrellevar esos problemas y aún así me sobrepasan, imagínate él. Entonces, creo que las políticas deberían partir de ahí, de que quizás el otro soy yo y lo que le pasa al otro muy probablemente me pueda pasar también a mí. Entonces, lo que yo no quiero que me pase a mí, debería aplicar también para el otro. Pero te digo, pues hablamos de una situación social que nos sobrepasa. Sí, ok. La, Bueno, pero para aterrizar esto, un ejemplo así práctico, porque estoy yendo como que muy ambiguo, un ejemplo muy práctico pasaba con esto. En el ámbito del RH, a veces los RH tienen un problema que es con la rotación, ¿sí? El trabajo de ellos es contratar personas, cubrir vacantes, pero un problema que a veces no pueden solucionar es que hay un montón de de bajas, de rotación. Entonces, es un problema que ellos no pueden resolver. Entonces, en una empresa se estaba problema, tenían muchas incidencias en la falta del trabajo, en la llegada tarde y por ende, pues declinaban el trabajo, renunciaban a él. Entonces, ¿qué hizo esta persona para atajar esa problemática? Hacía la entrevista inicial, que es lo que todas las empresas hacen, pero dio un paso más allá, hizo una entrevista final.
sea, quería indagar el por qué las personas renunciaban al trabajo. Entonces él descubrió que las personas renunciaban al trabajo porque les quedaba muy lejos de casa y el camión o la colonia en la que vivían solamente había una ruta y pasaba cada cuánto tiempo, entonces no podían llegar a tiempo. Entonces esta persona va y se lo comunica a su jefe, la problemática es esto. Entonces la empresa hace una acción muy loable, o sea, les pone un transporte público de ahí, un transporte de la empresa, y entonces de esa manera atajan esa problemática. Bueno, ese es un ejemplo concreto. ¿Qué deberían de hacer las empresas y los jefes? Bueno, pues hacer entrevistas de este tipo para sacar los índices, dónde están los mayores índices de estrés y ahí donde está el foco rojo empezar a atacarlos. Ah, tenemos muchas madres solteras en el trabajo. Entonces ellas ya vienen de una problemática. ¿Quiénes son las responsables de sus hijos? Ellas. ¿Quiénes son sus únicos sustentos? Ellas mismas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ellas tienen que salir de casa y dejar a sus hijos ahí? Ah, ¿por qué no sería bueno ponerles aquí, si es una empresa grande y tiene el capital, una guardería o ayudarlas con un bono para una guardería para eso? Ya la problemática de acá es la despensa. Bueno, ¿por qué no poner incentivos donde se den o otorguen bonos de despensa y todo eso? Porque a veces los incentivos que se usan son muy malos y las empresas parecen estar ciegas ante tal situación. Mira, pasa esto. El incentivo principal, según se creía, era el sueldo. Y no, en una encuesta multinacional se llegó a la conclusión de que verdaderamente las personas no permanecen en una empresa por el sueldo, sino por el ambiente laboral. Renuncia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un incentivo que antes funcionaba. Ah, para que lleguen temprano vamos a darles un bono de puntualidad, pero es muy torpe esa actividad. ¿Por qué? Porque apenas la persona al tercer día ya se le hizo tarde y va a seguir llegando temprano. Ya no, porque ya perdió ese bono. Sí, entonces a veces sabemos la necesidad del empleado que tiene necesidad incluso de la canasta básica y entonces porque llegó un día tarde y sin saber cuáles pudieron haber sido los motivos, quizás se le enfermó el hijo, quizás esto, aquello, tal, se le ponchó el carro, ya le quitamos nosotros el bono. Quizás bono que él ya tenía destinado para qué, para pues, suplir sus necesidades más básicas. Entonces esto a poco no va a crear en él una situación de estrés, de preocupación. Entonces, en ejemplos prácticos, pues digo, podrían llevarse a cabo esas situaciones, pero en un contexto más amplio, pues digo, hay situaciones que a veces se sobrepasan, se pasan por alto y por ende tenemos los resultados que tenemos muy lamentables. Sí, totalmente concuerdo con usted. También muy importante lo que dijo del bono, porque sí hay muchas personas, por ejemplo, en mi trabajo pasado, que se esforzaban mucho por llegar temprano toda la semana al trabajo, pero el domingo pues es escaso los camiones que hay, entonces llegaban tarde de que no sé, 5 o 10 minutos, pero por eso, o sea, porque no había transporte. Entonces, pues les quitaban su bono y pues ellas ya lo contemplaban y pues no como que, pues la jefa pues dijo, pues ni modo, o sea, lo siento mucho, pero pues ya lo perdiste. Entonces, sí me parece importante mejor buscar soluciones a ese tipo de problemas, de verdad. Sí, ahí en esa situación nos damos cuenta de dónde está el énfasis. Nos damos cuenta que no es una preocupación genuina por el otro, por el empleado. No, es un beneficio. No buscamos el beneficio primario del empleado. En realidad, en ese beneficio hay un beneficio mayor. El empleado gana su bono, pero en realidad, ¿quién gana? La empresa. Entonces, aquí estamos partiendo de políticas donde se pone al empleado como un factor segundo, ¿sí? Cuando debería de ponerse, como digo, siempre en el primer lugar. Entonces, bueno, ahí nada más ponerlo sobre la mesa este punto. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las técnicas de prevención de estrés laboral? ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién acudir? ¿Buscar algún profesional o algo así? Eh, ¿Cuándo fue? A inicios del 2021, que ya era ley, obligatorio que todas las empresas aplicaran esta norma 035, se creó una nueva exigencia para las empresas. De hecho, hoy
las personas pueden tener incapacidad incluso por depresión o por ansiedad. Entonces esto generaría gastos muy grandes para una empresa. Imagínate que 20 empleados se presentan ante la empresa con índices de depresión aguda. Entonces la empresa es su responsabilidad. Entonces la empresa tiene que pagar esta, esta necesidad, ¿sí? Entonces se crea una necesidad para la empresa. ¿Qué hacer con esta situación? Entonces se genera una solución muy a la idea de lo que pasaba con todas las demandas laborales que tenían, ¿sí? Los finiquitos, las renuncias, esto, aquello, el seguro, la antigüedad. Entonces las empresas sufrían antes constantemente demandas de parte del empleado. Entonces era muy costoso para la empresa tener que estar siempre rentando el servicio de, de un abogado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Optaban mejor por tener un abogado interno para cuando se presentaran estas situaciones. Lo que ahora hacen las empresas es eso, tener dentro de sí, de su equipo o de su departamento, a un profesional de la salud mental, un psicólogo que pueda atender estas situaciones. A mí me tocó el caso donde yo iba a trabajar en la Kia y en la Kia iba a trabajar como psicólogo interno. Entonces tenían ya una planilla. Yo todavía no entraba, ya tenían una lista de 20 pacientes que manifestaban estrés laboral y que manifestaban depresión. Entonces, eso se me hace muy padre que las empresas lo estén implementando, aunque de nuevo decimos, no es una actitud que nazca de ellos, sino más bien que es una imposición legal de la Federación del Trabajo que les impone. Entonces ellos siempre buscan ver cómo ellos no gastar tanto, de tener que estar pagando consultas a cada uno de sus empleados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la forma más fácil, contratamos a alguien aquí y lo ponemos a trabajar y que empiece a atender toda la situación que se pueda suscitar dentro del trabajo. Y es bien paradójico. Eso es bien paradójico porque es como el meme que dice, este meme que circuló mucho, que decía que son los buenos los que van a terapia, que sufren a causa de los malos. Es lo paradójico de las empresas. Nosotros les creamos este estrés y después nosotros los mandamos a que se mejoren para que vuelvan a venir a trabajar para nosotros, para que se vuelvan a enfermar. Entonces, ahí más o menos es la idea que deberían hacer las empresas. Pues sí, de nuevo recalco el punto. Generar políticas que sean de esta índole, de índole humanitaria, que pongan en primer lugar al humano. Bien. La última pregunta del estrés laboral es ¿cómo identificar el nivel de estrés? ¿Cómo diferenciar el estrés laboral de un mal momento del empleado? O sea, sí. Sí, se me hace una pregunta interesante, pero también compleja, porque ya estamos partiendo aquí de la subjetividad, ¿sí? Y cuando hablamos de subjetividad, hablamos de un mundo infinito. Pongo este ejemplo. Dos personas van en un transporte público. Una va en uno, otra en otra. Y las dos sufren el mismo percance, o sea, un asalto. Pero una le da un shock, ¿sí? No sabe sobrellevar la situación. Y el otro pues lo asimila y dice, bueno, pues me tocaba, no podía hacer nada. O sea, es la misma situación, pero cada uno desde su subjetividad respondió al acontecimiento de forma diferente. Entonces acá la pregunta es cómo diferenciar lo que es estrés de lo que es algo de factor puramente individual. Supongamos que hay un individuo que está molesto, muy molesto, ¿sí? Las personas que están alrededor de él no logran atinar por qué lo está. Pero la situación es también que él no logra atinar a por qué lo está, ¿sí? Y él solamente está reaccionando ante una situación que no sabe cómo sobrellevar. Entonces es muy común que hoy las personas disfracen su tristeza, que disfracen su melancolía, que disfracen su depresión a través de qué? Del enojo, del coraje, de la ira. La ira no es más que una tristeza disfrazada, ¿sí?
Entonces hoy las personas pueden estar tristes porque no tienen el empleo que quieren. Pueden estar tristes porque por ende, si no tienen el empleo que quieren, no pueden darle a su familia lo que desearían. Pero esa tristeza, ¿cómo se puede manifestar? A la inversa, como ira, como coraje. Y entonces aquí vemos que las cosas no son muy disímiles como podríamos pensar. ¿Cómo distinguimos el estrés de un enojo propiamente del individuo? ¿Y qué tal si el enojo de este individuo es resultado de esta situación estresante que como sociedad estamos viviendo? Entonces, pues me imagino que yo no creo en las pruebas psicométricas, ¿sí? Porque las pruebas psicométricas tratan de hacer del individuo o de los individuos un solo individuo, encajonarlos en que, si tú tuviste estos índices, acá tuviste estos niveles, entonces tienes esto o eres esto. No, cuando hablamos de subjetividad, de individualidad, permítame, Miguel, es que se escucha mucho ruido, pero déjeme pongo un poquito, o me pueden mutear y cuando dé la señal me desmutean. Ok. ¿Ahí se escucha? Sí, ya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Pues la respuesta más común que a lo mejor un psicólogo podría dar, un psicólogo clínico es, bueno, pues todo va a ser a través de pruebas psicométricas y los resultados van a ser los que van a decir si el sujeto padece de estrés, padece de depresión o simplemente está pasando por un mal momento, ¿sí? Creo que esa es la diferenciación que se hace entre emoción y sentimiento. Un sentimiento es de corta duración. Yo puedo tener un sentimiento de coraje. ¿Por qué? Porque vivo o sufrí una acción injusta, pero ese sentimiento es corto, ¿sí? En cambio, la emoción es un sentimiento prolongado y esa emoción de sentirnos insatisfechos con nosotros mismos, con la situación social, ya es muy diferente. Y ahí ya estamos hablando de un síntoma social de una sociedad, bueno, pues que está desequilibrada, que está más inclinada, donde solamente se favorece a un sector muy minúsculo de la población, donde las oportunidades no son igualitarias, aunque nos está hablando de un sistema democrático. Entonces, si hablamos de que el sujeto se enojó, pues todos se pueden enojar, ¿sí? Pero hay que indagar las razones por las cuales se enojó, ¿sí? Entonces, creo que toda persona que ha entrado a una empresa se ha enojado de alguna manera. ¿En qué? En que ver que no todo es tan escalable como nos dicen. Y otro meme que representa esta situación es la de que llega el jefe con su nuevo Lamborghini y entonces el empleado lo felicita, dice, felicidades jefe por su auto. Y el jefe le dice, sigue trabajando muy duro, Juan, para que el siguiente año me compre uno nuevo. O sea, la respuesta debería ser para que el siguiente año tú tengas uno igual. Y eso es lo paradójico. Las personas que trabajan en empresas que manufacturan autos, ¿quién de ellos tiene esos autos que crea de los que trabajan? Pues lo Muy siento. pocos o ninguno, ¿sí? O sea, ellos no disfrutan de la labor que hacen. ¿Sí? Por eso el jefe le dice, trabaja muy duro para que el siguiente año yo tenga uno. Entonces eso yo le pregunto, ¿no generaría enojo, molestia en el trabajador? Sí, claro. Entonces por eso digo, a lo mejor el estrés no está muy alejado de una situación así. Más bien se debería indagar cuáles son las causas y cuáles son los motivos. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar al otro subtema que es efectos en el ámbito profesional. Y la primera pregunta es, ¿qué factores del ámbito profesional pueden causar el estrés? ¿Cómo afecta a la empresa o qué problemas puede traer a futuro? En el ámbito profesional, hoy el sistema sobre el que ustedes estudian, sobre el que yo estudié, se le llama sistema educativo por competencia. O sea, ya eso genera un estrés en el estudiante. ¿Por qué? Porque me están diciendo, cuando yo egrese de la profesión, del TEC van a egresar 800, de la UDEM van a egresar 600, del otro van a egresar, etcétera, y todos nos van a mandar como animales salvajes a que a pelear por un puesto. Entonces eso genera estrés o no en el estudiante.
de que ve su futuro no como algo seguro, sino todo lo contrario, como algo inseguro. Y como hay una se podría decir, miren, incluso cuando yo era estudiante nos decían en la materia de marketing, que también llevamos un poco, nos decían, ustedes también tienen que aprender a venderse porque ustedes son su propio producto. O sea, nos enseñaban las estrategias de la oferta y de la demanda, ¿sí? Entonces, esa es la ideología que está inconsciente, que operan los individuos y que a veces produce. Entonces, es como si al estudiante, aunque suene feo, lo enseñaran a prostituirse, a ofertarse. Es como si fuéramos por una calle del centro y vemos a todas esas personas paradas que están ofertando su cuerpo, ¿sí? Es así como si a todos los estudiantes nos enseñaran bajo este sistema de educación por competencia a prostituirnos, a mostrar no nuestro cuerpo, sino nuestras habilidades. Y a veces eso da la impresión de las entrevistas. Nosotros vamos y a veces por eso no sabemos por qué nos sentimos incómodos, porque son preguntas muy abordativas, ¿sí? Donde nos hacen sentir esa sensación como si realmente estuviéramos desnudos frente al otro. ¿Por qué? Porque es esa situación, o sea, lo estoy poniendo ahí como que metafóricamente. Entonces, partimos de eso. En, yo trabajaba también como maestro en un colegio y en el colegio yo veía que se seguía reproduciendo lo mismo con los niños. Yo veía esto y que a veces las maestras no advierten. Les encargaban una misma tarea a 40 niños. Todos los niños se esforzaban, imagino que todos ellos entusiasmadamente, bueno, no todos, yo era esos que no hacía las cosas bien, pero todos los niños me imagino se esfuerzan en hacer las cosas bien o lo mejor posible, con la intención o con la esperanza de que el profesor se lo reconozca, ¿sí? Entonces todos los niños van y presentan su trabajo y la maestra de todos los trabajos, ¿cuál destaca? El de Juanito, porque Juanito siempre tiene el dinero, Juanito lo hace muy bien, Juanito utilizó los mejores recursos, Juanito sí tiene al papá que está atento ahí. ¿Por qué? Porque su trabajo le da la oportunidad de elaborar con él, pero el papá de Luis, no, él no está con él porque tiene que trabajar o por diversos motivos. Entonces llegan todos, presentan su trabajo, pero la maestra solamente reconoce el de uno. Y con eso que está instaurando en la mente de los niños, la competencia. Ah, si yo quiero granjearme el afecto, el reconocimiento de la maestra, que tengo que hacer? Esforzarme el doble a la próxima para que se me reconozca como Juanito. Entonces ya desde ahí nos están inculcando una idea que después va a tener estragos cuando sean adultos, cuando sean profesionistas y van a ver a Luis y a Juanito no como amigos, sino como que como rivales, como competencias, ¿sí? Entonces esos son nada más uno de los muchos estragos que puede generarse en el estudiante o en el ámbito profesional o académico. Una sobredemanda, una sobreexigencia. Y yo siempre pongo este ejemplo. Antes los sistemas operativos de Android se volvían lentos. ¿Por qué? Porque se necesitaba que las aplicaciones se actualizaran. Pues simplemente si se dejaban de actualizar, ¿qué pasaba con el celular? Dejaba de funcionar, y creo que ese es el mayor temor de los consumidores de iPhone, ¿sí? Que no tengan el celular de última gama y que salga una nueva aplicación y ellos no la puedan descargar porque no es compatible con su dispositivo. Bueno, esa sobredemanda también existe sobre el profesionista, donde el profesionista, a manera de un dispositivo, siente la necesidad o le crean la necesidad de estar continuamente actualizándose. Por eso va estudiando un idioma, estudiando un curso y se saturan de cursos y de cursos y de cursos como a manera de un dispositivo. ¿Para qué? Para estar siendo funcionales en un sistema de competencias. Ok, pasamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué causas trae el estrés laboral en el ámbito profesional? ¿Cómo identificar las zonas de riesgo de una empresa? Sí, bueno, la pregunta principal era las consecuencias del estrés, ¿Qué ¿sí? causas trae el estrés laboral? El estrés laboral. ¿Dónde es? En Japón y en China y en aquellos países orientales hay un fenómeno social que se llama el karoshi.
Entonces esta palabra japonesa se traduce como muerte por exceso de trabajo. Entonces es bien impresionante entrar a internet o a YouTube y poner la palabra karoshi. Y nos va a salir un listado enorme de videos donde las personas allá en Japón o en China se van bajando del metro y simplemente se desploman. ¿Y qué les pasó? Les dio un infarto neuronal. O sea, las personas simplemente se mueren. Tuvieron un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de trabajo, una exigencia social muy, muy grande. Allá hay fenómeno de suicidio a nivel profesional muy grande. Si el sujeto, estudiante, no cumple con los requisitos sociales o familiares, siente eso como una deslealtad, que traicionó a los padres, traicionó a la sociedad, y el único fin que le toca es la muerte. Pues vemos que allá son muy, muy competitivos. Ahora que estamos hablando de las inteligencias artificiales, pasó esto. Había un juego, ahorita no me acuerdo cómo se llama el juego, pero era similar al ajedrez. Entonces es un juego muy ancestral de ellos. Entonces ellos tenían a su competidor, ganador mundial. Entonces Estados Unidos les hace un reto. Dice que tu competidor compita contra nuestro sistema de Google. A ver quién gana. Entonces gana obviamente el sistema, la máquina. Pero esa derrota la asimila la nación como un sentimiento social. Y a partir de ahí entran en una guerra con Estados Unidos sobre las inteligencias de la informática y de la inteligencia artificial. Y ahorita Japón, China, todos ellos son los número uno en la inteligencia artificial, pero surgió de ese sentimiento de competencia. No vamos a permitir que una máquina nos gane. Nosotros vamos a comenzar a producir nuestra propia inteligencia. Entonces eso le inculcan también a los niños esa exigencia social, profesional, los lleva al suicidio si no cumplen con los requisitos sociales y familiares. Y acá en México sucede lo mismo. El Karyoshi es eso, muerte por exceso de trabajo. Y acá en México es el número uno de todos los países con el mayor índice de estrés laboral. Y acá en México, como ya había mencionado, los mayores índices o las enfermedades de moda es la ansiedad, la depresión y el estrés. Hoy en día no hay un estudiante profesional, no hay un trabajador que no padezca uno de estos tres síntomas, que se manifiestan a través de qué? De enfermedades cardiovasculares. Presentan esto que se llama la psicosomática, enfermedades que se generan en la mente, pero se reproducen en el cuerpo. Las taquicardias, la ansiedad, las manchas, las ronchas, los dolores de cabeza. Entonces, eso son uno de los muchos fenómenos que conlleva el estrés laboral aplicado a lo social. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los riesgos del estrés en el ámbito profesional? ¿Qué problemas, por ejemplo, qué problemas puede haber en el entorno, al estrés laboral dentro de los empleados? Dentro de los empleados, bueno, allá en Japón se producen 10,000 muertes anuales por estrés laboral. Y en México 7,500 muertes por causa de estrés laboral. Bueno, por causa en el ámbito laboral, pero esas 7,500, solamente 1,000 son por accidentes de trabajo. O sea que 6,500 muertes al año en México se producen, le llaman ellos, por enfermedades profesionales, o sea, por estrés laboral. Esos son los riesgos y las complicaciones que estamos viviendo como sociedad porque no hay una buena administración o una buena gestión de parte del estrés. Y voy a recalcar de nuevo este punto. De nada sirve que al individuo se le enseñe a autoconocerse, que tenga un autoanálisis, que sepa autogestionar sus emociones. De hecho, hoy en día, esto es lo que pasa. En culturas orientales se practican muchas actividades de meditación, de espirituales. ¿Para qué? Para regular los estados del alma, los estados mentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el sistema capitalista? Dice, tenemos una gran población que padece estrés.
aquí hay un gran mercado, vamos a explotarlo, vamos a meter programas del Mindfulness, no me acuerdo cómo se llama esto, vamos a meterles yoga, vamos a meterles inteligencia emocional, cursos de inteligencia emocional, cursos de coaching que sepan sobrellevar o gestionar sus emociones. Entonces hacen de la misma desgracia que ellos crean un mercado. Vamos ahora a crearles la enfermedad y después también, ¿qué les vendemos? La cura. Es como el iPhone, vamos a venderles el dispositivo, pero sin cargador. O sea, les creamos una necesidad. Entonces, por eso yo digo, de nada sirve que al individuo se le capacite para que sepa reconocer y controlar si hay una situación social, laboral y profesional que lo sobrepasa, que le exige y que lo obliga casi casi a la muerte. La última pregunta Uh-huh. en el ámbito profesional es, ¿cómo se puede prevenir el estrés en el ámbito profesional? Básicamente, ¿qué se puede hacer para evitar el estrés? Ya aquí estaríamos partiendo de lo que se le conoce como una prevención de nivel 2, ¿sí? Y la verdadera situación acá sería prevenir para no tener que empezar a crear y a gestionar estrategias así. Entonces yo digo, todo esto nos lo ahorraríamos si tuviéramos un sistema diferente que no le enseñara a los niños desde la primaria a ser competitivos, a ver en el otro a un rival más que a un aliado, que a un amigo. Si hablamos de sociedades más primitivas, el hombre se encontraba ante una situación adversa. Entonces, ¿de quién dependía su futuro? No dependía solamente de él, dependía de la colaboración que él hiciera con el otro, ¿sí? Entonces, el hombre, dice Aristóteles, no puede prescindir de la sociedad. El hombre que prescinde, que no necesita de la sociedad, o es un animal o es un dios. O sea, eso quiere decir que el hombre es un ser social que necesita naturalmente del otro. Y esto lo constata el nacimiento. Si nace un bebé y lo dejamos a su suerte, simplemente muere. Desde el primer momento de su existencia depende de un otro. Y ese era el sistema verdadero donde el hombre colaboraba con el hombre para hacer mejor su mundo. Pero ahora se nos inculca que el otro no es un aliado para hacer de nuestra existencia algo mejor, sino que el otro es un enemigo, que el otro es un competidor. Entonces, desde ahí ya se instalan en nosotros todos estos mecanismos que nos instan a competir, a luchar, a prepararnos, a pensar, no me puedo dar un rato de ocio para ver esto, para disfrutar de aquello, porque en este momento que yo estoy descuidando en ocio, el otro se está preparando más que yo. Y eso que representa para mí una amenaza, que si está más preparado que yo, si los dos vamos a una entrevista de trabajo, ¿a quién se lo van a dar? A él, porque en la entrevista él resultó estar más preparado que yo. Y ya vemos al otro no como un aliado, sino como un enemigo. Entonces, si desde ahí partiéramos, todo lo que dijimos hoy sería vano, no habría necesidad. Entonces, yo lo que digo aquí es de que se tiene que revisar el sistema político en el que vivimos, el sistema educativo a través del cual nos educan, el sistema industrial en el cual vivimos y el cual también nos vive. Y si todas esas cosas se analizaran, yo creo que el individuo podría vivir de una manera menos estresante y ser más feliz consigo mismo, porque ustedes lo saben, ustedes crean necesidades en el individuo que a veces ni siquiera existen. Esa necesidad insatisfecha es la necesidad imperiosa por querer satisfacer algo y el sistema se lo inculca, se lo crea y afanosamente va a buscarlo. Entonces, mi respuesta final sería esa. Veamos qué niños estamos produciendo a través de nuestro sistema educativo, veamos qué ciudadanos estamos creando con nuestras políticas, veamos qué trabajadores estamos reproduciendo con nuestro sistema y desde ahí partamos. ¿Para qué? Para generar una sociedad más amigable, más colaborativa y no más competitiva. Ok, muy bien. La segunda, Uh-huh. no, pues ya, no, perdón. Ok, esos fueron todos en el ámbito profesional y ahora siguen los efectos en el ámbito personal. Ok, Y la primera pregunta es, ¿cómo maneja el estrés laboral en su vida
para que no intervenga en el ámbito personal? Esa es una pregunta hacia mí Sí, básicamente. o general, porque dice, ¿cómo gestiona usted? Por eso no sé si es una pregunta personal o es una pregunta cómo se debería de, o cómo usted, General, por favor. general. Bueno, aquí sí puedo partir yo mi ejemplo. A veces tenemos una exigencia social bien grande, ¿sí? Y el individuo basa su felicidad de acuerdo a los parámetros sociales. La sociedad dice, a los tantos años tienes que tener una casa, un carro, estar casado, tener una familia, tener esto, tener aquello, para que seas socialmente lo que se conoce como una persona feliz, ¿sí? Y yo desde mi perspectiva y desde mi ejemplo trato de ir como un pez contracorriente, de que mi vida sea un símbolo de que las cosas no tienen que ser así. Este, entonces, ¿cómo se debería sobrellevar esto? Bueno, pues con la pregunta inicial, ¿qué deseo estoy viviendo? ¿El mío o el del otro? ¿El que yo quiero o el que me están imponiendo? Y desde ahí el individuo dejaría de imponerse y de exigirse mucho. Y ya con eso el individuo se salvaría de un gran cúmulo de estrés, porque a veces vivimos postergando la felicidad. Cuando tenga mi casa voy a ser feliz y la tenemos, pero el vecino tiene una mejor. Cuando tenga una casa mejor que la de él, voy a ser más feliz. Cuando tenga el carro, lo tenemos, y siempre cuando tenga, y vivimos en esa enseñanza del tener para el ser. Y no, es al revés. No somos el carro que tenemos, no somos la ropa que vestimos, no somos el dinero que gastamos, no somos el lugar donde vivimos. El sujeto debería partir por ahí, saber que su valor es intrínseco, que no depende de ninguna cosa exterior. Y desde ahí debería dejar de exigirse mucho. Y creo que las teorías feministas, las teorías sociales ya están haciendo una gran labor en ir destruyendo parámetros sociales. Incluso Victoria's Secret, una mega empresa, se fue a la quiebra. Estos concursos de la belleza universal que hoy acaba de ganar una mexicana también se pone en tela de juicio porque la sociedad va a decir que una mujer tiene que ser bella si es así o así. Sí, entonces desde ahí, si partimos de que ese es el deseo de la sociedad, el deseo que me quiere imponer, pero no el mío, y desde ahí el individuo se ahorraría mucho dinero en terapia. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué efectos ocasiona el estrés laboral en el ámbito personal? Creo que el mayor de todos es que el individuo no sabe estar feliz consigo mismo y por ende no sabe disfrutar de las cosas que el sistema le hizo creer le iban a producir una satisfacción. Y esto pasa. El individuo dice, vale la pena que yo trabaje con un animal una jornada de 12 horas, porque me permite eso darme mis lujos. Tengo todas mis plataformas de entretenimiento, pero es tanto el cansancio que yo tengo que cuando me quiero poner enfrente del dispositivo a disfrutar de un rato de ocio viendo una serie, ¿qué pasa? Me quedo dormido. Entonces no sabe disfrutar de lo que su labor produce. Entonces esas son, creo que una de las consecuencias más atroces del ámbito general en torno al estrés, que tensiona al individuo, que no sabe disfrutar de sus ratos de ocio, no sabe disfrutar de su rato consigo. Si no sabe estar consigo mismo, es muy difícil que sepa estar con los demás. Entonces, por eso hoy en día tenemos, para muchos, la cuarentena y el aislamiento les cayó muy bien, porque no saben relacionarse con los demás, no saben estar bien con los otros. Entonces, si yo no sé estar bien conmigo mismo, todo el día me encuentro tensionado por mi trabajo. Por eso también hoy en día hay una ruptura muy grande entre las parejas. Y por eso el meme es ese de que no eres tú, soy yo. O sea, de que la mujer le dice, pues, pide tu trabajo, tú esto. Y contigo no debería ser esa. Entonces, esas son una de las muchas implicaciones que conlleva el estrés laboral aplicado a la índole social del individuo.
Ok, y la siguiente pregunta es, ¿qué enfermedades puede causar el estrés personal? Pues las más comunes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como que se manifiestan como migrañas, ¿sí? Eh, estados de ánimo, pues decaídos, inclive, tristeza, depresión. De hecho, están muy vinculadas esas tres tipos de enfermedades, la ansiedad, la depresión y el estrés. Pareciera ser que allí se conjugan. Y deterioros en el aspecto cognitivo. De hecho, hoy en Silicon Valley hay lo que se conoce como una droga moda, que son los nootrópicos. Entonces, allá todos los intelectuales que tienen una demanda bien grande porque están compitiendo contra potencias mundiales que están generando también centenares y centenares de cúmulos de inteligencia artificial. Entonces, en esta competencia atroz, ellos tienen que estar en las mejores cualidades y capacidades cognitivas para competir. Y lo hacen ya dopados con nootrópicos, que son drogas inteligentes que potencian las deficiencias cognitivas para tener un mayor rendimiento cognitivo, un mayor grado de atención, de concentración. Entonces, es lo que ya estamos viendo. Freud, cuando escribió El malestar de la cultura, hablaba de todos los progresos culturales que ha tenido el hombre a lo largo de la historia y lo llamaba un dios. O sea, que el hombre lo que no tiene se lo inventa. Y hoy en día la industria farmacológica parece que está también al servicio del sistema. Ah, ¿quieres rendir más? Acá te creo yo la cura, un nootrópico. Entonces las personas no viven una realidad, no son conscientes del desgaste físico que están teniendo. No hay esa alerta, esa exigencia que nos puede salvar en muchos casos. Mira, hay un autor surcoreano que hablaba de esta situación social. Él decía que las enfermedades correspondían con eventos históricos. En épocas de guerra, las enfermedades tenían que ver con con el enemigo y con el amigo. Entonces estaban los soldados que eran de su nación, defendiendo su nación, y reconocían al enemigo. Apenas reconocían la amenaza del enemigo y ¿qué hacían con el enemigo? Lo atacaban, lo destruían. ¿Para qué? Para que no lograra traspasar sus fronteras. Y a ese sistema de guerra social histórico correspondían las enfermedades que eran las enfermedades de virus, las viruelas, el sarampión, las gripas, o sea, que tenían que ver con una afuera y una adentro. O sea, desde afuera venía ¿cómo se le llama? Un microbio y el sistema inmune interior lo reconocía y que levantaba defensas, se defendía de ese agente externo, pero hoy en día no hay una afuera y una adentro, ¿sí? Pues tenemos a estos sujetos de Silicon Valley trabajando como máquinas, como autómatas, ¿sí? Entonces ellos ya no reconocen la amenaza del exterior. ¿Cuál es esta amenaza del exterior? El cansancio, la fatiga, el sobretrabajo. ¿Por qué? Porque ya no hay una adentro y una afuera, entonces ellos no están advertidos. Su cuerpo sigue trabajando, pero porque están dopados. Y como no son conscientes de esta sobrecarga, de este sobretrabajo, ¿qué pasa? Llega el momento donde la tensión es tanta que se producen los infartos neuronales. Ya no son infartos cardíacos, ahora son infartos neuronales. Y entonces la persona pues simplemente se desploma y muere, ¿sí? Entonces, hoy en día, un lema, un lema de nuestro siglo es ¿en qué trabajas? Y la respuesta muy común es, no, yo soy mi propio jefe. Entonces, en lo que acabo de decir, traduzcámoslo. Yo soy mi propio jefe, es ahora el que se chinga, soy yo mismo. El que se autoexige, mismo, ¿sí? Pues mira, un ejemplo práctico, hay un hombre que trabaja de 8 a 5 y su cuerpo y su mente nada más da para eso. Él ya llega a las 5 y ya está fatigado y se quiere ir y su cuerpo se lo demanda, ¿sí? Entonces llega el jefe como agente exterior y le dice, te puedes ahora, y él reconoce la amenaza externa y dice, si me quedo voy a explotar, no voy a poder. Y él puede porque reconoce la amenaza externa que poner un alto, un límite. Pero cuando él es su propio jefe,
La amenaza ya no viene del exterior, entonces no la puedo advertir. ¿De dónde viene la amenaza ahora? Del interior. Yo soy mi propio jefe. No advierte esa amenaza. Y por eso el sujeto se sigue automutilando, autocastigando, sin darse cuenta que es el mismo quien se está llevando a la muerte. Entonces esas son las consecuencias psicológicas del estrés que puede producir el trabajo. La siguiente es, ¿considera que el estrés laboral te puede perjudicar personalmente y por qué? O sea, ¿cómo afecta al empleado en su vida personal o familiar? No nada más personalmente, porque tenemos que hablar, como decíamos en esta frase de Aristóteles, el hombre es un ser social. El hombre que no necesita de la sociedad o es un animal o es un dios. Y esa es la única diferencia que distinguen los mitos entre un hombre y un dios, que el hombre tiene necesidades y que el hombre tiene necesidades y el dios no. Entonces, eso es lo que sucede acá. ¿Cuáles son influencias? No solamente son personales, porque el sujeto pertenece a una polis, a un sistema social, ¿sí? Entonces, hablamos de sistemas. Cuando hablamos del sistema sanguíneo, estamos hablando de un sistema que alberga otros sistemas. Cuando hablamos de un sistema nervioso, estamos hablando de otro microsistema, ¿sí? O sea, hay sistemas menores que se conjugan con sistemas mayores, ¿sí? Porque el sistema sanguíneo contiene células, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo mismo que sucede. El sujeto es en sí mismo un sistema, pero como sistema pertenece a un sistema más amplio que es su familia, ¿sí? Pero su familia como sistema pertenece a un sistema más amplio que es que su colonia. Su colonia como sistema pertenece a más grande que la sociedad al Estado, el Estado a la nación y la nación al planeta. O sea que lo que repercuta en el sistema de lo social, yo hago la pregunta, ¿va a repercutir en el individuo, sí o no? Lo que repercuta en la familia, ¿va a repercutir en el individuo? Ahora la inversa, lo que repercuta en el individuo va a repercutir en la familia. Entonces, por eso hablamos ¿qué podríamos decir? De lo malo que es el estrés y en todas sus dimensiones en las que puede afectar al individuo. Porque al hablar del individuo partimos de esa premisa que el individuo es un individuo social, ¿sí? Un ser social. Si se ve el afectado como individuo, se va a ver afectado en todas sus dimensiones y en todas sus relaciones laborales, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de familia y en sus relaciones interpersonales. Entonces, el estrés laboral no solamente afecta al individuo, afecta a todos los demás que conviven con él. Y creo que esa es una de las mayores desgracias del individuo. Si el individuo, yo digo, el sufrimiento que provocara fuera solamente para él mismo, fuera el más dichoso. Pero ver sufrir a los otros por nuestro propio sufrimiento, eso es lo que genera nuestra desdicha. A veces es el lamento del sujeto que se ve sobrepasado por sus exigencias sociales, por sus estrés, por sus ansiedades, que su sufrimiento no es solamente el mismo. Él quisiera padecerlo él solo, pero al padecer él también padece la familia. Y ese padecimiento que padecen los demás por él le aumenta mayormente su estrés, su ansiedad, su depresión. Entonces, ¿por qué? Porque el individuo no puede vivir sin la sociedad. Lo que le pasa al individuo repercute en la sociedad. Lo que repercute en la sociedad repercute en el individuo. Entonces, hablando del estrés, lo afecta invariablemente en todas sus dimensiones y en todas sus áreas. La siguiente pregunta, o sea, no, perdón. El siguiente subtema, perdón, es el desgaste emocional. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son algunos síntomas de desgaste emocional? Por ejemplo, ¿cómo detectar el desgaste emocional? ¿Existe alguna diferencia entre el desgaste emocional y el estrés o algo así básicamente? Bueno, uno de las manifestaciones más comunes del desgaste por estrés se da sobre todo en las habilidades cognitivas, en las capacidades cognitivas, cuando el sujeto no se puede ni siquiera concentrar en una tarea mínima. ¿Por qué? Porque su mente, él está allí físicamente, pero su mente ¿dónde está?
en el trabajo. Él salió del trabajo, de la oficina, pero la oficina sigue en su mente. Entonces, eso es lo más trágico que se está dando actualmente en las familias. El padre de familia sale de casa, se separa del hijo por 8 horas, después vuelve, pero en realidad no vuelve. No puede ni siquiera darse el tiempo para estar con su familia. Y creo que eso es lo que en cierta manera nos ha robado la tecnología y el internet, ¿sí? Es bien complicado que hoy en día un padre de familia pueda durar frente al televisor 2 horas para ver una película con su hijo o con su esposa sin que le llegue un correo, sin que le llegue un mensaje, sin que le llegue un mensaje del jefe pidiéndole que revise tales archivos. Entonces, el sujeto actual es una de las mayores manifestaciones del estrés en la vida anímica, en lo cognitivo. Está, pero no está. O sea, quiere concentrar una labor porque su mente está en otra. Está aquí con la familia, pero cuando está con la familia está pensando en el trabajo. Después, cuando está en el trabajo, le viene el remordimiento. No disfruté a mi familia. Y ahora ya no está en el trabajo. ¿Dónde está? En la familia. Entonces, esa es la paradoja del hombre moderno. Nunca está donde debe estar. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales consecuencias de un desgaste emocional? Las principales consecuencias, pues siempre va desde el individuo. Las principales consecuencias es que se ve un deterioro en su estado de ánimo, en su capacidad para resolver actividades, para realizar tareas, ¿sí? Y, y sí, creo que esas son las más comunes. Creo que si hiciéramos una encuesta a todos nuestros amigos que laboran en un ambiente de oficina, va, va a ser ese. O sea, que hoy en día, por eso están muy de moda las aplicaciones de notas. ¿Por qué? Porque tenemos un sucedáneo, un reemplazo o una muleta para nuestras habilidades cognitivas. Tengo tantos pendientes por hacer, no puedo sobrellevarlos. Tengo que tener aplicaciones que me recuerden lo que tengo que hacer en cada momento y en cada situación del día. Entonces creo que son de las principales manifestaciones que se evidencian en los individuos. O sea, cómo ya sus habilidades cognitivas van en declive. Ok. La siguiente es, ¿cómo evitar contraer desgaste emocional? ¿Cómo evitar contraer desgaste emocional? ¿Cómo evitar contraer desgaste emocional? Creo que con la filosofía de la frase de la película Sangre por Sangre, la vida es un riesgo. O sea, vivir de acuerdo a esa filosofía que a veces nos desgastamos por una empresa que cuando nosotros estemos desgastados a causa de ella ni siquiera se va a inmutar, ¿sí? Otra de las filosofías que me gusta mucho es la del Carpe Diem. Aprovecha el momento, aprovecha la hora porque el mañana es incierto. Y las personas viven en una ensoñación de un futuro que no saben si va a llegar. Y por ese futuro incierto se pierden siempre lo único verdadero que tienen, seguro que es el presente. Entonces, ¿de qué manera evitar eso en el individuo? Que el individuo se atreva, de acuerdo a esa frase, la vida es un riesgo, a hacer las cosas que le dan miedo, ¿sí? Y así ya eliminaría esos cúmulos de estrés, porque a veces yo siento que también toda esa tensión, toda ansiedad que se acumula en nosotros tiene que ver con situaciones que sentimos que si nosotros no las sobrepasamos, ellas nos van a sobrepasar. Entonces yo desde mi experiencia, todo lo que me da miedo, lo hago. La otra, trato de vivir este momento, cada momento, porque considero que por más idéntico que sea el siguiente, no es el mismo, ¿sí? Que quien lanza la pregunta no es la misma persona que la recibe la respuesta, ¿sí? O sea, segundo a segundo,
estamos en esa dialéctica donde somos y no somos, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar ese desgaste? Pues viviendo, viviendo de acuerdo a su propia filosofía, inventarse una filosofía propia que no, no tenga que ver y ni nos preocupe si tiene que ver con los demás, ¿sí? Hay una anécdota, había un hombre, se llamaba Diógenes, este Diógenes tenía mucha riqueza, pero por el oráculo, que lo interpreta mal, abandona su riqueza. Y este hombre vivía como un perro, como un mendigo. Entonces llega Alejandro Magno, el hombre más poderoso de ese tiempo, y entonces este hombre, Diógenes, estaba tirado en la arena frente al sol, disfrutando del sol y de la arena caliente que casi ardía. Y llega Alejandro Magno y le dice, soy Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, de la tierra, dime qué quieres que haga por ti y lo haré. Entonces estamos hablando de un hombre que había renunciado a vivir como la sociedad le exigía que viviera. Y luego ahora se le presenta a este hombre con toda su opulencia y con toda su egolatría, diciéndole, dime qué quieres que haga por ti y lo haré. Y este hombre simplemente le responde, quiero que te apartes porque me estás tapando el sol. O sea, lo que le estaba diciendo es, mis deseos ya no se dominan por ningún otro, por ningún amo, por ningún discurso social. O sea, lo que yo deseo, ni tú, ni nadie, ni la sociedad me lo puede dar, porque yo vivo de acuerdo a mi deseo. Soy el amo de mi propio deseo. Y eso, vivir de acuerdo a una filosofía así, podría evitar mucho desgaste emocional, mucho desgaste intrapsíquico en el individuo, que aprendiera a vivir y a contentarse consigo mismo. Ok, la última pregunta y pasamos con el último subtema es, ¿a qué persona le afecta más el desgaste emocional? Hablando en el ámbito laboral. Sí, ¿a qué persona le entendí esa referencia? No le salga tanto del redil. ¿A qué persona afecta más el estrés en el ámbito emocional? Yo lo voy a decir desde acá. Supongamos en este ejemplo hipotético que hay un sujeto, hijo, que es muy obediente al padre, pero que además tuvo un padre que es muy castroso, ¿sí? O sea, que no le deja vivir su propio deseo. Y el hijo vive bajo la sombra del padre. Todo lo que el padre le diga, él lo hace, ¿sí? Si el hijo está disfrutando viendo una película y el padre viene y le dice, hijo, lávame el carro, ni siquiera por favor se lo pide, que hace el hijo, renuncia a su deseo para cumplir el de quién, el padre. Bueno, esos sujetos son los que sufren más en el ámbito laboral, porque van buscando figuras de autoridad para subyugarse de la misma manera que lo hacen con el padre. Entonces el sujeto según goza, ¿por qué? Porque está cumpliendo el deseo de una figura paterna, o sea, el jefe, pero en realidad se está autojodiendo. ¿Por qué? Porque renuncia a lo que le gusta. Tenía una cita con los amigos para ir a comer a una plaza a las 6, pero el jefe le dijo, oye, ¿te puedes quedar una hora más? Pero él no sabe renunciar a las exigencias y le dice sí. Entonces esos sujetos creo que son los que padecen más en el ámbito laboral, los que no son dueños de su propio deseo y van buscando figuras de autoridad a las cuales eh, subyugarse. Sí, totalmente. Bueno, el último subtema, que Uh-huh, es la motivación para los empleados. Y uh-huh. la primera pregunta es, ¿qué aspectos laborales pueden mejorarse para hacer mejor la experiencia de los empleados? Sí. Este, si vemos a las personas que han pasado a la historia, sobre todo en el ámbito de la tecnología, eran personas que propiciaban con su propia persona ese ambiente laboral. Hay un dicho muy popular que dice, la casa no, o sea, el hogar lo constituye ¿quién? La familia. Entonces de nada serviría que hubiera una empresa que hiciera actividades de cohesión entre empleados, que hiciera actividades para unirlos más, para infundirles confianza, si el jefe no tiene esa actitud, si el directivo no promueve eso. Entonces, si nosotros vemos a estas grandes mentes que pasaron a la historia, como Steve Jobs,
en su pura vestimenta, ¿sí? Si vemos a este Zuckerberg, o sea, el estilo que ellos inspiran con su propia vida, la sencillez, nada de opulencia, ¿sí? Pero en cambio, yo soy trabajador y voy con una playera de 50 pesos, pero llega mi jefe con un traje de 50,000, él sin ninguna palabra y sin ninguna acción, ya que me está imponiendo a mí una exigencia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para vivir como él? ¿Qué cosas tengo que hacer o exigirme para tener la vida que él tiene, para gozar de los lujos que él goza? ¿Sí? Entonces, este, ¿qué se podría hacer acá? Bueno, pues desde el jefe, no digo propiciar con su propio ejemplo, actitudes en el empleado muy, muy bien. El individuo siempre actúa en torno a la identificación. ¿Sí? El discurso de Morena de AMLO sabe hacer que sus seguidores se identifiquen con él y con su discurso. Es lo que hizo Hitler, es lo que hizo Napoleón. Entonces, los dirigentes y los directivos de empresas que saben eso, utilizan su imagen, utilizan su ejemplo para sacar lo mejor de sus empleados. Entonces, hay un libro que se llama Las 21 leyes irrevocables del liderazgo de John Maxwell. Y aquí da ejemplos de múltiples líderes en diversos ámbitos que llevaron a la práctica estos ejemplos. Entonces me acuerdo de uno de esos jefes que llegaba a su empresa en una Harley, en una moto, llegaba en shorts y llegaba en chanclas. Entonces cuando él llegaba, no importaba lo que estuvieran haciendo sus trabajadores, dejaban de hacer todo porque era algo que les exigía él, dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo y todos salían a recibirlo y abrazarlo. Entonces él con sus propias acciones propiciaba ese ambiente. Ya después de ahí vienen empresas como Google que tratan de propiciar ambientes ahí. Como las personas trabajan mucho con su mente y generan un desgaste muy amplio, si hay madres solteras, les tienen guarderías, ¿sí? Tienen salas para estar, salas para divertirse, allí hay, trabaja como que puro friki, tienen como que salas gamer y todo eso. Entonces es muy padre, ¿por qué? Porque para ellos lo importante y lo primordial es la creatividad. Entonces una persona no puede ser creativa si está toda tensionada. Entonces le generan el ámbito propicio para que él pueda funcionar. Entonces de ahí, pues ver cuál es el giro de nuestra empresa, qué empleados nosotros queremos producir, qué es lo que queremos ofrecer al cliente para desde ahí empezar a gestionar nosotros políticas internas y para empezar a generar ambientes que le brinden al empleado seguridad, estabilidad emocional y pues libertad de ser el mismo. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de motivación incitaría a los empleados a realizar su trabajo de manera adecuada? No es la recompensa económica, de ahí debemos partir. Todos podemos decir que un empleado trabaja por el incentivo y la recompensa económica, pero no. Todos los individuos lo que buscan es el reconocimiento. Entonces, que se les reconozca por su labor. Eso sería lo principal. Que sepan o se le haga sentir que él es importante para la empresa, que su labor es inestimable. Y él va a valorar más eso incluso que la recompensa económica. Sí, totalmente. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta a la hora de realizar algún tipo de motivación? Creo que los que tienen las mejores empresas es porque conocen la psicología humana. Y cuando digo esto es que conocen la psicología de sus trabajadores. Y desde ahí partimos de la subjetividad. Ningún trabajador es igual al otro. Entonces no puedo crear una dinámica para motivar a los empleados porque quizás esa dinámica va a acertar para unos, pero no va a acertar para los otros. Supongamos que hay un clásico entre Tigres y Rayados, acá que la gente es muy aficionada. Decimos, híjole, es la hora de trabajo y ellos no van a estar trabajando porque van a estar pensando, no,
no, pues para que un rato vamos a ponerles el partido. Después del partido los animamos a que regresen con todo a trabajar. Bueno, de seguro que esa dinámica va a atajar y va a dar en el blanco en un 70% de los empleados de ahí, pero no a todos los empleados les gusta el fútbol. Entonces ellos van, a los que les gusta el fútbol, van a ver esa propuesta como fenomenal, pero a los que no la van a ver como pérdida de tiempo. Por eso digo, ¿de qué debería de partir? De la psicología de cada individuo, saber qué le beneficia más a uno o a cada uno. Entonces, los directivos saben hacer eso, escuchar a sus trabajadores, saber cuando algo les pasa. Y eso, que les brindan esa seguridad, esa confianza, los hace permanecer y ahora sí ponerse ellos solo la camiseta sin que se lo pidan. Él hizo algo por mí como jefe, me apoyó en los momentos difíciles, lo menos que yo puedo hacer por él es lo mismo. Si él me necesita, ahí voy a estar. Si me pide que me quede, me voy a quedar. Entonces creo que de ahí se debería de partir, de singularidad de cada trabajador. Okay. Y última pregunta, Uh-huh. y con esto cerramos la entrevista. Claro. Y es, ¿existe algún límite en cuanto al motivar de cierta forma a los empleados? No, yo creo que no. Y el ejemplo de esto es que nosotros también somos ratitas del laboratorio. Antes los experimentos se hacían con las ratitas, ¿sí? Y hoy en día, ¿mande? Conejitos. Sí. Y eso es lo que hemos descubierto del humano, que el humano no tiene una naturaleza dada. El humano está atravesado por su cultura, por su momento histórico y social. Por lo tanto, el humano puede ser manejable a como lo quieran. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? Que ya me fui. ¿Existe algún límite en cuanto al motivar de cierta forma a los empleados? Sí, bueno, a eso no existe. Yo no creo que exista un límite. Y eso lo están descubriendo los desarrolladores de Facebook, ¿sí? Hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Me imagino que ustedes se los encargaron. Entonces, allí en el dilema de las redes sociales hablan de cómo acá también a través de la aplicación se les da dopamina. Y la dopamina son los likes, son las reacciones, son las notificaciones. Entonces, el individuo, hay una entrevista que le hacen a un MC que se llama Enciclopedia y él dice, es que yo ya tengo una dependencia. Dice, no veo contenido, solamente tengo que estarle pasando. Entonces, el individuo puede estar todo el día haciendo eso, cambiando de contenido, y no se aburre. Y el siguiente día lo hace. Eso nos demuestra que el individuo en cuestión de motivación no tiene límite. Pero eso también es muy grave. ¿Por qué? Porque se puede hacer el individuo lo que se plazca con él. Entonces, yo no creo que en el ámbito de la motivación haya límite, pero que se debería de motivar con buenos objetivos, con objetivos en los que el individuo, el trabajador, sea beneficiado y no perjudicado, ¿sí? Entonces al individuo si le decimos que si trabaja duro, se le va a aumentar esto, se le va a aumentar aquello, le vamos a dar aquello, el individuo se esfuerza hasta el límite de su propia muerte. Y que el individuo muera a causa de su trabajo es la respuesta a esa pregunta. El individuo no tiene límites en su motivación. Ok. No, pues muchísimas gracias. Agradecemos de verdad el tiempo, pues todo su tiempo por hacer esta entrevista y de verdad es muy admirable todo el conocimiento que usted aporta, de verdad. Yo me quedé muy sorprendida y muy admirable. La verdad es que agradecemos su tiempo y todo y pues de verdad qué honor tenerlo aquí. Bueno, gracias a ustedes y gracias a Pedro. Le mando un saludo y gracias por hacerme esta invitación. A ver si no los regaña la maestra a Pedro, sobre todo, a ver si no le dice, no te pudiste haber encontrado a alguien menos loco. Pero bueno, ojalá les vaya muy bien. La verdad que admirable. Tanto Bueno, un conocimiento. gusto. Un gusto, muchas gracias. Que estén bien, hasta luego. Bye.